Queridos hermanos de la Iglesia Central, Dios es Amor. Hoy es un día particularmente de gozo, de alegría, porque tenemos la oportunidad de llevar a usted la enseñanza que Dios nos provee precisamente para proveer esa palabra que Él dejó, que es útil para enseñar, para redarguir, para instruir. Hoy eh, quisiera que reflexionáramos precisamente sobre un tema que podríamos llamarle la vuelta al redil. Lo encontramos en el libro de Santiago, en el capítulo 5, en los versos 19 y verso 20. La palabra de Dios dice: Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Vamos a orar. Gracias, Dios, por este momento, por esta oportunidad. Gracias porque hoy la enseñanza nos lleva a tener misericordia, a amor por los demás y manifestarlo de manera que si algún hermano o hermana se ha extraviado de la verdad, buscarle con amor, buscarle con la enseñanza de la palabra y hacerle volver. Gracias, Dios, por ese propósito. Gracias por este momento. Lo hacemos con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Cuando el libro de Santiago, precisamente en el capítulo 5, en el verso 19, 20, nos enseña este propósito de hacer volver a alguien del sitio de donde salió, podemos encontrar ahí por lo menos 4 sustentaciones a esa afirmación. La primera de ellas podría ser la posibilidad de extraviarse de la verdad. ¿Por qué nos extraviamos de la verdad? Bueno, podría ser por una decisión propia. Probablemente cuando se nos enseña algo no nos gusta, porque nos toca nuestro ego, porque creemos que lo están diciendo específicamente por nosotros, o de alguna manera no nos gusta. Entonces tomamos una decisión particular, privada. No, yo ya no voy a ir a la iglesia. ¿Por qué, hermano? Así que el pastor dice cosas y yo creo que las dice por mí. ¿Y por quién más las va a decir, hermano? Uno puede extraviarse de la verdad también por influencia de alguien más. Mire qué peligroso y problemático cuando alguien dentro de la iglesia está haciendo una labor precisamente sonsacadora, como le podríamos llamar. Y el peligro de extraviarse de la verdad es precisamente porque esto es igualito a ir por un camino bien iluminado, bien enseñado y agarrar entonces una derechura que no sabemos a dónde nos va a llevar. Nosotros sí sabemos a dónde llevan esas derechuras, porque lleva a la perdición. Otro de los señalamientos que podríamos hacer, además de extraviarse de la verdad, son las marcas distintivas de estas personas. En primer lugar, podríamos decir que está renunciando a los principios de la fe. Porque uno de los principios de la fe es que realmente quien hace el sacrificio en la cruz es el Señor Jesucristo. Él es el que hace posible la salvación. Entonces, la salvación no es por lo que los hombres hacen, es por lo que el Señor hizo. Por lo tanto, dentro de una congregación, a quien debemos de seguir es a quien hizo el sacrificio. Si alguno otro estuviera realmente haciendo cosas que no, esa es cuenta de él. Por eso, esa es una renuncia a los principios de la fe. Y la otra connotación es que hay una falta de vivir a la altura de esos principios. Aquí ya vamos entrando en materia. Porque
Cuando a alguien no le gusta la enseñanza bíblica, es que entonces no quiere someterse ni vivir como el Señor enseña que debemos de vivir. Porque no vamos a ignorar que tienen que haber cambios en nuestra vida. Y esos cambios implica tomar decisiones, dejar cosas que estamos haciendo, que probablemente a nosotros nos agradan, pero a Dios no. Por eso la influencia del mundo en cada una de estas decisiones siempre es terrible, siempre es fuerte, porque el mundo tiene ese atractivo, ese subyugante poder. Hay armas, como tercer señalamiento, a usar. Armas a usar. Pero estas no son armas de fuego, hermanos, son armas espirituales. En primer lugar, la meditación consciente de la palabra de Dios. Este es uno de los soportes, pilares fundamentales en el crecimiento, en el descubrimiento, en el fortalecimiento, en el establecimiento precisamente de la fe. La meditación consciente de la palabra de Dios. Y ahí hay dos palabritas que usted debe considerar. En primer lugar, meditación. Meditar no es leer a la carrera. Meditar es sazonar cada palabra. Meditar es buscar el extracto que se le puede sacar a cada expresión. Y la otra palabrita, consciente. O sea, intencionalmente sentarse, ponerse a cuentas con Dios, orar, pedir dirección, pedir sabiduría y hacer entonces una meditación consciente de la palabra de Dios. El otro elemento importante para lograr esto es la oración perseverante. Y aquí también hay una combinación de palabras. La oración es nuestra plática con Dios. La oración perseverante es esa misma plática, pero hacerlo con ahínco, con dedicación, con entrega. Y finalmente, hay un ministerio que usted no puede olvidar ni obviar. Es el ministerio del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos redarguye. Me redarguye a mí, le redarguye a usted, redarguye a todo al que tiene a Cristo en su corazón. ¿Y de quién estamos hablando? De alguien que se salió de la verdad. Por lo tanto, el Espíritu Santo está en él todavía. Y finalmente, los alcances del ministerio. Dice la palabra de Dios que se librará una alma de la muerte. Y esta es exactamente la verdad. Porque la muerte física siempre va a ocurrir, pero la muerte espiritual, esa puede ser evitada. Porque si usted estaba en la verdad, ya había evitado la muerte espiritual, pero si se extravía y se extravía permanentemente, vuelve a esa muerte. Y finalmente, se cubrirá multitud de pecados. Mucha persona cuando lee esto en el versículo dice, salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados, cree que está hablando de los pecados de él, por hacer volver a alguien. Pero Santiago nos enseña que no. Nos enseña que la multitud de pecados que se cubrirán es la del ofensor, es la del que se salió, es del que se salió precisamente a ofender y se salió precisamente por querer vivir en una vida de pecado. Entonces, cuando afirmamos se cubrirá multitud de pecados, es en relación al que se salió, es en relación al pecador. La vuelta al redil es necesaria. Es preciso dejarse gobernar por el Señor Jesucristo. Mi yugo es fácil, dice el Señor. Mi yugo es fácil de llevar. Solo es difícil cuando no queremos. Ahí sí. Vamos a orar. Querido Dios, gracias. Gracias porque nos das la oportunidad de entender el privilegio que tenemos de ser tus hijos. El privilegio que nos das de poder vivir conforme a tu enseñanza. Pero cuando hayan hermanos que se han extraviado de la verdad por diversas razones, Señor, ayúdanos a tener ese amor y esa compasión para buscarles, para hacerles volver al buen camino, como nos enseña Santiago. Gracias por eso, Señor. Lo hacemos con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús.
Dios le bendiga, mis queridos hermanos de la Iglesia Central Dios es Amor. El cuerpo pastoral de la Iglesia siempre está tratando de llevar a usted ese mensaje de aliento, de confianza y de fe en el Señor. Dios le bendiga.